Buenas tardes. A ver, reitero lo que ha dicho Pedro. Lo primero, perdón por el retraso, pero estas cosas suelen ocurrir cuando hay temas serios que tratar. Eh, la conferencia, evidentemente, no podía ser de otra manera. Estamos en Asturias, estamos en la cuna de España. España, como todos sabemos, mejor dicho, Hispania o anteriormente Iberia o Hespérides, aparece como un conjunto territorial con los romanos en el año 19 a.C., que se acaban las guerras cántabras. Ya es una unidad territorial, es una provincia romana. Esto es así durante 400 años, hasta que llegan las invasiones bárbaras, los vándalos, suevos y alanos, y que después fueron expulsados por un pueblo federado de los romanos, que fueron los visigodos. Estos vienen aquí porque le llaman los romanos, no vienen aquí porque vienen invadiendo nada. Era un pueblo federado y le llaman los romanos diciendo que han entrado unos extranjeros en su territorio y que hay que expulsarles. Estos hacen lo que les dicen, pero dicen, bueno, ya que estamos aquí y los romanos son tan débiles, nos quedamos. Durante 100 años que existe el reino, existe una fragmentación de la península, que es, por una parte, en la zona sur están los bizantinos, en la zona gallega y la mitad de Portugal más o menos está el reino suevo, y el resto lo tienen los visigodos. Después se hace la unificación en el siglo, finales del siglo VI, principios del siglo VII, la unificación territorial y política de lo que es España. España es la nación más antigua de Europa. Es 2 siglos antes que Francia. Aproximadamente 10 siglos antes que Inglaterra. Y 12 siglos antes que Alemania o Italia. Como nación, lo que podemos considerar nación, como reino, lo que sería una nación moderna, sería eso. Pero no solo eso. España, aparte de el suelo peninsular que conocemos todos, la vieja piel de toro que se denomina, tenía otro territorio que era la Septimania. La Septimania es lo que hoy sería el Rosellón y el Languedoc. O sea, aproximadamente lo que los catalanes llaman la Cataluña Norte hoy en día. Pues eso viene de la época visigota. No viene de ningún conde catalán ni ningún jefe político catalán. Es una parte integrante de la Hispania, de España, que se pierde precisamente por una rebelión que hicieron ellos en el año 1648. Esto que quede claro, porque oímos muchas veces el discurso independentista y no sabemos por qué viene. Pues viene de una raíz que nada tiene que ver con el independentismo, es mucho anterior a toda esa idea catalana, o que existiera simplemente alguien que hablara algo parecido al catalán. Todo este conjunto territorial, esta nación, esto se acaba en el año 711 con una invasión musulmana, que solo es posible con una traición interna. Una parte de los nobles visigodos conspiran contra el entonces rey Rodrigo y se alían contra los invasores. Una fuerza realmente pequeña, se calcula entre 20.000 y 27.000 hombres los que invaden una península poblada por no menos de 3 millones de personas. Parecería absurdo, ¿no?, que 20.000 personas llegaran y conquistaran todo. Bueno, pues esto es así. ¿Por qué? Porque parte de la nobleza, el país ya estaba perfectamente orquestado en municipios, en ciudades y en territorios, que en cuanto quitabas el gobernador o el jefe de esa zona, automáticamente esa zona pasaba a ser manos del contrario, no como cuando los romanos se tiraron 200 años para conquistar la península, porque eran tribus y ahí tenía que ir venciendo cada tribu. Ahora mismo quitas la cabeza, como pasaría ahora mismo tomas el poder y has tomado el país. Podrían quedar 4 núcleos aislados. Bueno, todo esto, aparte de los nobles visigodos, hay una participación inestimable del pueblo elegido, ese que ha sido expulsado de todos los sitios, tradicionalmente, durante muchos siglos, y que siempre van como víctimas. Bueno, este pueblo elegido tomamos parte, como dicen los juristas, a confesión de parte, exclusión de pruebas.
En las declaraciones de un autor judío sobre la toma de Sevilla, Hassan Zafrani, en su obra Los judíos del occidente musulmán, dice: durante el asedio, los judíos se encierran en sus hogares esperando impacientemente el desenlace. Contrariamente a lo que sienten los godos y su clero, no temen en absoluto la llegada de los musulmanes, en los que tienen puestas todas sus esperanzas, pues no olvidan que los reyes visigodos los han oprimido despiadadamente. Sirviéndose de estratagemas, los judíos, según narran los historiadores musulmanes y cristianos, contribuyeron a facilitar la entrada del ejército islámico a la ciudad, celebrando su victoria. Mujid los tomó a su servicio, confiándole la guardia de la ciudad. Lo mismo ocurrió en Toledo y en Sevilla, donde Musa bun Nasir dejó una guarnición judía para mantener el orden. Esto para que vemos, los odios no aparecen de un día para otro y las manías a un pueblo no aparecen porque me has mirado mal. Es constante el funcionamiento de ciertas etnias a lo largo de la historia. Tras esta invasión musulmana, lo que es la Hispania que se conoce desaparece. Muchos nobles visigodos y población hispanogoda no quiere caer prisionero de los musulmanes y van huyendo hacia las tierras del norte. Esto empieza... hay muchos nobles godos, porque siempre aquí nos planteamos cómo es posible que una nación, un reino extenso como puede ser España, son 500.000 kilómetros cuadrados, 500.000 no, son 600.000 contando Portugal, kilómetros cuadrados. ¿Cómo es posible que fuera ocupado territorialmente en un periodo de tiempo muy corto, cuando las comunicaciones son muy lentas? No es como ahora, que hay aviones o trenes o coches, cuando van la gente andando o tal. Pues muy sencillo, porque no hubo una ocupación militar, pero no una suplantación poblacional. Lo que se hicieron, los nobles visigodos, muchos nobles, se convirtieron al Islam y siguieron gobernando. El chaqueteo no es nada nuevo, esto ya viene antiguo. El caso más concreto es de la familia de los Banu Qasi en lo que era la zona norte, concretamente en Zaragoza, que esta familia eran un tal Cassius romano, que se asentó allí. Cuando llegaron los visigodos, se alió con los visigodos, y cuando llegaron los musulmanes, sin más, se cambió el nombre, se convirtió al Islam y eran los Banu Qasi. Estuvo gobernando esa taifa más de 400 años. Aliados, entre otros, el Cid Campeador. Luchó con ellos en contra de Borrell, del conde de Barcelona. O sea, que no era un cualquiera, pero hay que dejar claro que eran musulmanes, pero eran europeos, no eran árabes, que es otro de los conceptos de España, que parece que todo el que era musulmán era árabe, ni mucho menos. Poco tiempo después de esta invasión, toda la península está en manos musulmanas, excepto una franja, la franja norteña, que va aproximadamente desde el Golfo de Vizcaya hasta Galicia, porque está separada por los montes. Ese territorio donde estamos hoy en día fue escasamente romanizado, estuvo siempre enfrentado con los romanos al principio, con los visigodos después, pues, seguían viviendo muchas poblaciones con las tradiciones indígenas, estaban poco cristianizados y se habían enfrentado, en su momento se habían enfrentado a los romanos cuando intentaron conquistarles, se habían enfrentado a los visigodos, y ahora también se enfrentan a los árabes, pero hay una particularidad. Con los árabes surge una figura de la cual se conoce poco, que es don Pelayo, al que hoy le hemos hecho un homenaje, que para unos historiadores era un noble visigodo, espatario del rey Rodrigo, el cual, tras la batalla de Guadalete en el 711, retrocede con sus hombres y se refugia en Asturias, que después es nombrado caudillo de los Astures. Es algo un poco raro, cuando el nombre de Pelayo no es un nombre godo, no es un nombre de origen germano, sino es un nombre de origen latino, con lo cual hace pensar que Pelayo era de origen astur, romanizado pero astur.
Y es más, hay datos en los cuales la familia de Pelayo tenía tierras en Asturias, con lo cual no podía acabar de llegar cuando llega. Luego es nombrado caudillo de los Astures a la manera indígena. En Cangas de Onís, en el monte, en la falda del Monte Usera, al lado de donde hemos estado hoy, es nombrado caudillo. Sea como fuera, este hombre empieza a unar, por eso he dicho que era diferente lo que había antes, la respuesta que se había hecho a los invasores romanos o visigodos, así los consideraban, eran pues la aldea tal, el pueblo tal, de forma independiente. ¿Qué hace Pelayo? Pelayo empieza a unificar diferentes pueblos y empieza a unificar las diferentes aldeas porque ya tienen un enemigo en común todos. Ellos tienen claro ya que son una parte diferente. Quien ha invadido no son como ellos, son diferentes. ¿Qué empiezan? Pues empieza a hacer lo que puede, a tocar las narices, a hacer escaramuzas, a golpear aquí, tirar la piedra, salir corriendo, lo que puedes. Cuando estás enfrente con un enemigo sumamente superior a ti, es lo único que puedes hacer, dar una patada en la espinilla y salir corriendo, no puedes hacer otra cosa. Eso es lo que hace. Lo hace de forma tan eficiente que ya se convierte en molesto. De forma que el gobernador musulmán en el norte, que era Munuza, en el norte tenían dos focos principales los musulmanes, que eran dos antiguas ciudades romanas, que eran Lucus y era Gegia, Gijón y Lugo. Habían tomado y ahí tenían posesiones suyas, pero sin más, tenían las guarniciones, pero no podían controlar esta zona tan agreste. Los que no somos de aquí, cuando venimos aquí, vemos lo difícil que puede ser llegar a tomar este territorio, ¿no? Yo lo comentaba esta mañana, he tenido un bonito viaje en moto hasta aquí y cuando ves los desfiladeros donde metes, dices, coño, es que para entrar aquí hace falta, en primer lugar, conocer muy bien el terreno y cualquier elemento arriba, echándole narices, puede parar un número importante de gente, ¿no? Y esto fue así, por eso fue difícilmente romanizado por una parte, difícilmente controlado por los visigodos por otra, y también fue difícilmente controlado por los musulmanes en otra. Eso unido a la gente que había ido huyendo de las mesetas o de Andalucía, huyendo de ser siervos del ejército invasor, pues se había aglutinado aquí un núcleo muy importante. De tal forma que Muniza, que era gobernador de Gijón, lo que es hoy Gijón, gobernador musulmán de esta zona, de la zona Astur, pide ayuda a Córdoba porque dice que, oye, que estos tíos que están todos los días aquí tomándonos las narices, que no hay manera de acabar con ellos, que hay que ser más efectivo. Bueno, pues mandan un ejército al mando de Al-Malik, un general musulmán, un ejército bastante numeroso para la época, unos 4.000 hombres, que suben hasta Asturias para parar estas correrías de lo que ellos llaman pues simplemente bandoleros o algo similar. Tiene un primer encontronazo con los hombres de Pelayo. Se calcula que las tropas que podía movilizar Pelayo serían entre 300 y 400 personas, no más. Estamos hablando de una proporción de 10-1 entre los que vienen. Claro, los que vienen no son del terreno, y aquí la ventaja era, sobre todo, aunque fueran pequeños núcleos, el terreno, que es severamente derrotado las tropas de Pelayo y se retiran a la falda del monte Auseba, donde está donde se ha estado esta mañana haciendo un homenaje en Covadonga. Ahí se refugian. Es un valle muy angosto, muy cerrado, donde un ejército organizado, aunque numeroso y eficazmente militar, no puede desenvolverse libremente. Ahí se refugian y hacen frente a los musulmanes. Los musulmanes, entre otras cosas, las flechas que tiraban rebotaban y les caían encima, lo que podía denominarse hoy fuego amigo, pues eso les pasaba a ellos mismos a rebotar contra las rocas. Se habla de una intervención divina porque durante esta batalla en Covadonga, por la intervención de la Virgen, se produjo una fuerte tormenta que provocó desprendimientos en el monte, una crecida del río Deva que acabó con el resto de las tropas musulmanas que no habían sido masacradas por esas 100 personas que podía haber en la cueva, lo que hoy es la cueva dominica. Por eso se monta después ahí el santuario de la Virgen.
Y después estas tropas fueron perseguidas por los cristianos, por Pelayo y sus hombres, al final cazando a todos, muriendo Bernardón Munuza y el propio general Alcama. Esta es la primera derrota que tienen los musulmanes tras 4 años de una tras 4, bueno, del 711 al 22, tras 11 años de una campaña sin igual, conquistando toda la península, el sur de Francia, tampoco nos olvidemos de eso, que otra cosa es que después fueran expulsados, pero llegaron a conquistar el sur de Francia, toda Narbonense fue conquistada por los musulmanes y es la primera derrota que tienen. Es el primer toque que se les da. Aquí donde estamos, justo aquí donde estamos es donde surge todo. Los propios nativos, evidentemente eso les da una parte de moral y hace que se vayan uniendo más pueblos, pero tienen claro una cosa: no son godos. Los godos han perdido España. Los godos es un pueblo para ellos débil porque han sido derrotados. Ellos empiezan a tener otra mentalidad. A pesar del sustrato prerromano, o precisamente por eso, es importante, los núcleos que significan algo como Covadonga. Covadonga también era un santuario pagano previo a mucho antes que el cristianismo, algo muy común en toda el cristianismo. Una de las cosas que supo hacer fue adaptarse a las religiones indígenas, autóctonas, para poder penetrar en ellas y hacerlas propias. Bueno, pues este no es ningún caso diferente. El santuario de Covadonga parece ser que era un santuario pagano, consagrado, por así decirlo, a un dios, al dios del agua, o a la diosa del agua más bien. Pero bueno, es igual, se mantienen las tradiciones como un recinto sagrado, eso no cambia. Tras uno tras otro, la tradición cristiana lo ha seguido haciendo. La derrota de los musulmanes parece que no tuvo mucha importancia en el mundo musulmán, aquí en el pequeño núcleo que había quedado reducido a España, este norte peninsular. Los musulmanes menospreciaron esta victoria cristiana y, según las crónicas de Al-Makari, decían, bueno, 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? Pues bueno, estos 30 asnos salvajes es el germen de lo que hoy somos, de lo que hoy estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Si no, seguramente llevaríamos turbante, hablaríamos árabe y no hablaríamos en absoluto, no seríamos en absoluto una sociedad como la que somos ahora. Esos 30 asnos salvajes que tan soberbiamente despreciaron estos musulmanes. Lamentablemente poco más se sabe de Pelayo. Pelayo monta su corte, por así decirlo, bueno, su corte, monta donde él estaba, que la corte era donde estaba el rey, no era una capital que se hiciera per se, sino era donde estaba el rey, ahí era la corte. Bueno, pues el caso de Pelayo era Cangas de Onís y su trono era poco más que la silla de su caballo, no podía ser más. No hay más datos históricos de Pelayo, a pesar de no ser un personaje ficticio como pueda ser Arturo en las crónicas artúricas inglesas, que lo vemos en tantas películas y tal, la corte del rey Arturo, Camelot y tal. Cangas de Onís y Pelayo existieron. Hay documentos que así lo demuestran, pero lamentablemente no tenemos Hollywood, no somos sajones, no tenemos una industria cinematográfica importante para dar la relevancia que realmente tuvo eso. Mel Gibson, creo que estuvo este verano haciendo El Camino de Santiago, cuando pasó por aquí dijo que le gustaría hacer una película de Pelayo y que se hiciera una película sobre Pelayo, que Brown Hair sería un mariquita en comparación con él, ¿no? Esto lo hace, es así. ¿Por qué? Porque no, realmente es así. Y es así. Posiblemente un tío como él, que es un poco antisistema y tal también, pues posiblemente lo haga, como hizo la de esta sobre Cristo, o la de los amerindios, que no me acuerdo cómo se llama la película. Bueno, total, que lamentablemente no hay más datos de Pelayo. No hay más datos de Pelayo. Se sabe que le sucede, es elegido como sucesor, muchas gracias, es elegido como sucesor su hijo Fábila. Los
Digo es elegido porque no es heredero, es elegido por el Consejo. Es una monarquía electiva, no hereditaria. Y de Fábila poco se sabe, que murió a los 2 años de ser elegido, atacado por un oso. Se piensa que es por una de las pruebas de valor que podían hacer los caudillos astures, con lo cual redunda más en la idea de que Pelayo era un personaje de origen astur, no de origen godo. Tras esto le sucede Alfonso, que era hijo de Pedro, duque de Cantabria. Este sí era godo, con lo cual se unen ya lo que era el territorio de Cantabria, del territorio de Asturias con Cantabria. Tenemos una zona bastante más amplia. Alfonso tuvo como sobrenombre el católico, no porque fuera muy religioso, sino porque hizo muchas iglesias durante su gobierno, durante su reinado. Empezó a pasar a la ofensiva. Venían los moros y él le replicaba. Hizo algo que unos historiadores dicen que jugó en contra del reino astur en un principio, y otros dicen que fue una sabia decisión, que fue atacar todas las fortificaciones musulmanas que habían levantado o que habían ocupado de las preexistentes de la época romana o visigoda, más allá de Picos de Europa. De forma que va desbastando estos territorios, como podía ser León, Villafranca del Bierzo, todos los territorios próximos se van deshabitando, y a la gente que está ahí les va llevando al norte de lo que es Asturias, tras los Picos de Europa, y se crea un desierto, una tierra de nadie, con lo cual los musulmanes, cuando llegan, tienen que atravesar ese desierto sin tener apoyo, aunque también es un impedimento para los astures, que tienen que atravesar ese desierto. Pero claro, los astures eran los débiles, les interesaba tener una barrera que no pasaran, no eran los fuertes. Si fueran los fuertes ya se habían preocupado muy mucho de que eso no fuera así. En Alfonso ya estaba muy claro, en Alfonso I estaba muy claro ya el ideal de reconquista. Aunque la falta de recursos humanos le impidió repoblar ninguna zona, nada más que hacer esta zona de defensa, hizo campañas contra los asentamientos árabes en la zona alavesa, que era zona mora, en León o el norte de Portugal, y extendió el reino astur desde Álava hasta Galicia. Cuando muere Alfonso es en el año 757. Estamos muy próximos a la época de la invasión. Es que parece que hemos estado 800 años, ¿no? Pero aquí la respuesta fue muy temprana. No pasaron aquí un montón de siglos tumbados a la Bartola y luego empezaron a hacer nada, ¿no? Le sucede su hijo Fruela, un hombre de una buena valía política y militar, pero debía ser de armas tomar, con bastante irascible, que se crea bastante enemistad con ciertos nobles, que a la larga le saldría cara. Tuvo enfrentamientos con los musulmanes, a los que derrota en la zona de Galicia, y tuvo que sofocar una rebelión en Álava. Las rebeliones en la zona vascona o galaica es recurrente en todo el periodo del reino astur, bueno, y posterior, porque si nos pasamos a la historia, hasta creo que los reyes católicos derribaron más de 200 castillos en Galicia tras las rebeliones gallegas en el siglo XV. O sea, que no es algo recurrente. Hasta que aplastas a la rebelión, estos siguen resistiendo, ¿no? Y estos no van a ser menos. Aunque Alfonso empieza a hacer el Génesis, manda a construir una serie de iglesias en lo que es Oviedo, pero mantiene la capital en Cangas, sin más. Perdón, Alfonso no, Fruela. Con las enemistades que había tenido Fruela, con la parte que se había enemistado con los nobles, tales
Tal es la cosa que al final es asesinado por parte de su nobleza. Tras este asesinato es elegido, viene una serie de reyes, que son Aurelio, Silo, Mauregato y Bermudo, Bermudo I, que la historia les ha llamado como los reyes holgazanes. Estos, a diferencia de Pelayo, Alfonso Zuela, se dedicaron a pactar con los moros. No querían combatir, querían seguir manteniendo sus privilegios. ¿Qué hicieron? Pues pactaban. Oye, pues si no nos atacas, te damos, ¿qué quieres? Pues damos tanto grano, tantas pieles, tanta carne, lo que sea. Evidentemente dinero no, porque no había, no manejaban dinero. En esta zona norteña se practicaba el trueque, no había circulación de moneda. La escasa moneda que podía haber era la de origen romano, porque los visigodos poca moneda hicieron, algo hicieron, pero muy poca. Y así estuvieron durante unos cuantos años, hasta el año 774. Lo único reseñable de esto es que Mauregato puso la capital, en vez de en Cangas, la puso en Pravia. Para mí es lo único relativo. Y con Mauregato también se dio un paso más, los musulmanes dieron una vuelta de tuerca más a las exigencias que hacían, y fue, eso lo hemos oído todos, el tributo de las 100 doncellas, que los reinos cristianos tenían que aportar 100 doncellas al año a los musulmanes para que fueran a su servicio, pues como lo que fuera, prostitutas, mujeres o lo que a bien estimaran. Luego con Bermudo, que cuando es sustituido por Bermudo, era sobrino de Alfonso I, es elegido como él. Este era diácono, pero bueno, se saltan a la torera la normativa esa de que ningún tonsurado podía ejercer el reinado. Y este hombre tenía buena intención, pero no tenía ni puñetera idea ni de política ni de arte militar. Y en uno de los ataques, una de las aceifas que hacen los musulmanes en el norte contra Galicia, es derrotado perdiendo pues el 90% de sus tropas, con lo cual él se salvó de milagro y decide volverse a ser clérigo, que dice que vive bastante mejor ahí que siendo rey. Había sido Bermudo, había rehabilitado la figura de Alfonso, hijo de Fruela, que se le había negado la sucesión de su padre, y al final logra ser rey. Alfonso tiene un largo reinado, Alfonso II, tiene un largo reinado, empieza a reinar en el año 791, es uno de los reyes más importantes de Asturias, y reinó durante 51 años, lo cual es un récord en este periodo. Alfonso II traslada directamente la capital desde Cangas o desde Pravia a Oviedo. Pone fin a los tributos de los moros y empieza un enfrentamiento directo. Ahí es un toma y daca que tienen con los musulmanes. Empieza a ser suficientemente fuerte, ya empieza a tener una población importante y empieza a pasar el reino de Asturias, empieza a pasar al ataque. Ya no se queda ahí. Ya dice, hasta aquí hemos llegado. Hay un punto de inflexión y posiblemente el punto de inflexión sea Alfonso II. Tres años después de su mandato, en el año 794, el emir de Córdoba manda al norte dos ejércitos, que uno entra por Álava, que lo devasta, intentando atraer a las tropas de Alfonso, al mando de Abd al-Khalim, y otro entra por Asturias, por el puerto de Mesa, de su hermano Abd al-Malik. Aquí llegan, asolan Oviedo, la primera vez que se asola la ciudad, pero Alfonso, estos ya lo sabían, tenían sus vigías, tenían sus espías,
Y cuando vengan esto no podemos defendernos, ¿qué hacemos? Cogemos nuestras pertenencias, nos vamos al monte, que se lleven lo que no podemos llevar, pero salvamos a la gente. De forma que esperan a que vuelvan en retirada y les esperan en la zona de Lutos. Ahí en una zona se llama Lutos o de los Lodos, y ahí en un desfiladero les ponen finos a los musulmanes, les derrotan totalmente. Cuando los que se salían del desfiladero caían en los lodos, son totalmente masacrados y muere su caudillo. Es una derrota total de los musulmanes, una de las más importantes que ha habido. Pero bueno, los musulmanes seguían siendo más. Al año siguiente mandan otra campaña que sí que derrotan a los cristianos, vuelven a asolar Oviedo. Esto era un toma y daca completamente. Alfonso tenía muy claro el enemigo que tenía enfrente. Para ello, empieza a pensar que él solo no puede hacerlo. Manda una embajada a Carlomagno a través de su hijo, Ludovico, que era el que llevaba la marca hispánica, para crear una alianza entre Astures, el reino Astur, y el reino carolingio. Esta alianza se firma y es efectiva, de forma que los carolingios avanzan y además imponen un principio rey de origen carolingio, que es Íñigo Arista, en lo que sería el incipiente reino de Navarra. Pero ya se crea una frontera bastante importante que empieza a preocupar bastante más a los musulmanes. Tampoco descuida otros aspectos. Asturias seguía dependiendo del metropolitano de Toledo como parte integrante de la religión, el hipando, que además era medio arriano, porque defendía la teología adopcionista. Y apoyándose en el Beato de Liébana, crea la diócesis en Oviedo, con lo cual se desvincula, y el reino de Toledo es totalmente independiente de lo anterior que podía haber habido de los godos. Alfonso repobla también Galicia y la Bureba, lo que es el germen de Castilla, el origen de Castilla, en el año 798. Después se inicia una larga expedición contra los musulmanes, llegando a Lisboa, la cual saquea. O sea, ya estamos hablando de que desde Asturias, que parece que no, hemos llegado a Lisboa, el centro peninsular, aunque sea por el Atlántico. En el año 801, una expedición musulmana es derrotada en las Conchas de Arganzón. En el 805, otra ceifa musulmana es derrotada en las hoces del Pisuerga. En el 808, el emir cordobés realiza una ceifa contra Galicia, asolando todos los territorios. Alfonso le responde el año siguiente, llegando sus tropas hasta el río Henares, donde vives tú. O sea, fíjate la diferencia. Pero esto era a caballo y cuando no había. Que es que parece, no, estaban aquí aislados, no estaban tan aislados. Llegan hasta el río Henares. En el 816, los ejércitos cristianos y musulmanes se enfrentan en el Valle de Miranda, y a pesar de la superioridad del ejército musulmán, que era más del doble, los cristianos aguantan y obligan a retirarse a los musulmanes, aunque los cristianos también con graves pérdidas, pero no pudieron continuar con esa aceifa. Con la subida al trono cordobés de Abderramán II, en el año 822, se lanza una triple ofensiva al reino asturiano. Abd al-Khalim se dirige a Álava, asolando esos territorios. Alfonso pasa de él, mientras dos ejércitos musulmanes se dirigen hacia Galicia. Alfonso intercepta, en plan tenaza, uno de estos ejércitos y le derrota. Y cuando el otro va retrocediendo, también le derrota, haciendo que esta ceifa musulmana fuera un total fracaso. Primavera tras primavera, Abderramán manda aceifas aquí, que son correspondidas primavera tras primavera con racias
de Alfonso hacia el reino nazarí. Bueno, nazarí no, andalusí. En estas campañas llegan hasta Medinaceli, o sea, pasado Salamanca. Los musulmanes no lograron mover las fronteras asturianas, pero los asturianos fueron avanzando directamente comiendo territorio a los musulmanes. En el año 813 se produce un hecho crucial en lo que es la historia de España. Un ermitaño llamado Pelayo divisa en una noche unas luces en un bosque cercano llamado Libredón. Sorprendido por este hecho, llama al obispo Teodomiro, el obispo de Iria Flavia, que se presenta allí, y tras 3 días de ayuno y oración, habían encontrado un sepulcro con 3 cuerpos, y le he revelado que ese sepulcro era el de Santiago, con Santiago Apóstol, con 2 seguidores. Él se basaba en la tradición gallega que Santiago había muerto, había sido enterrado en Galicia. Rápidamente manda llamar al rey Alfonso II, que se convierte así en el primer peregrino a Santiago de Compostela. Este manda a crear ahí una iglesia, una ermita y unas edificaciones de los benedictinos. Este hecho, que parece trivial en la zona, al cabo de los pocos años fue un elemento cohesionador de la España cristiana y se convertía en un elemento vertebrador de toda Europa, por donde vienen todas las ideas nuevas, desde arquitectónicas hasta quizá ideológicas, de toda la parte de Europa. De todas las capitales de Europa hay un camino que llega a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es el punto cristiano en Europa más importante después de Roma. Es, además, prácticamente con las mismas prerrogativas que pueda tener Roma en peregrinación. Cuando muere Alfonso es enterrado en la Basílica de Salvador, que es donde había mandado crear en Oviedo. Pero en Oviedo, en la Basílica de Salvador, se convierte en la nueva sede episcopal del Reino Astur. En la consagración estuvieron los prelados de Iria Flavia, de Lucus y otros de sedes ocupadas por musulmanes, y al cual también acude Teodulfo de Orleans, que era legado de Carlomagno, porque Carlomagno, aparte de ser aliado, también le interesaba que Hispania, lo que era Hispania, estuviera supeditada a su corona. No lo consigue, y una forma de conseguirlo era manteniendo al obispo, el obispado bajo su mandato, no lo consigue y simplemente continúa de forma independiente. Aparte de los logros militares, Alfonso embelleció el reino con hermosas iglesias, encargando al maestro Quioda que construyera lo que es el Oviedo oficial, palacios o iglesias, con lo cual tenía un concepto claro de lo que era, de lo que debería ser un reino. Aquí Beato de Liébana, que es uno de los que le apoyan, empieza a intentar vincular la monarquía astur con la monarquía visigoda, aunque poco o nada tiene que ver. Ya he dicho que los visigodos eran considerados para ellos como unos débiles. Pero bueno, intentan legitimar, por así decirlo, su reino. Alfonso II es llamado el Casto porque muere soltero y no se le conoció ninguna relación sentimental. Además era muy religioso, con lo cual le sucede un sobrino suyo, Ramiro, que lo primero que hace Ramiro es tener que sofocar, cuando es designado como sucesor, tener que sofocar una rebelión de Galicia y otra de los alaveses, que la verdad es que lo hace de forma bastante eficiente, de forma que pasa a la historia como
la vara de la justicia. Tras Ramiro, tampoco voy a entrar mucho en eso, tras Ramiro le sucede Ordoño, que va afianzando las repoblaciones, primero en la ciudad de León, pero cuando Abderramán ve que van avanzando demasiado los cristianos, manda una ceifa contra León, que la devasta, manda a derribar sus murallas, aunque como eran murallas romanas, no eran astures, eran bastante más antiguas, eran unas potentes murallas, no pudo derribarlas, sino simplemente abrió grandes huecos con ello. Ordoño I sí que repuebla también Astorga, Tui y Amaya, que aunque territorialmente no avanza, sí que asienta a la gente en su territorio. Tras él le sucede Alfonso III. Parece que Asturias lo mandan, aparte de Pelayo, los tres Alfonso, primero, segundo y tercero, que son los más importantes. También tiene otro largo reinado, pero lo fundamental de Alfonso es lo mismo. Empieza a dar un toma y daca con los musulmanes, pero lo fundamental de su reino es la fortificación de la línea del Duero. Ahí ya, es un no vas a ir más atrás. Crea la ciudad de Zamora Esnovo, crea las fortalezas de Toro, de Simancas y de Doñas en la confluencia del Pisuerga y del Carrión. Esa línea ya va a empezar a ser infranqueable, aparte de algunas razzias puntuales, lo cual hace que el reino astur esté totalmente asentado y ya definitivamente pasa la capital, pasa a poblar la ciudad de León de forma permanente. A partir de Alfonso, el reinado pasa a León. Una de las cosas que se me ha pasado, que es importante, es que con Ramiro, cuando es designado Ramiro ya se corona a la manera visigoda y ya nombra que la monarquía es hereditaria, no es electiva. Esto que puede parecer un beneficio en una parte, pues cuando llega con Alfonso III es un problema, porque cuando muere Alfonso III lega sus reinos, el reino, se lo lega a 3 de sus hijos. A León se lo da a León, Álava y Castilla a García, Galicia para Ordoño y Asturias para Fruela. A Gonzalo, que era eclesiástico, le da la diócesis de Oviedo, y a Ramiro, que era menor de edad, le da el título de rey, pero sin reino. Con lo cual, digamos que si esto se hace efectivo, esto pasó varias veces durante la Reconquista, fue uno de los motivos por los cuales también se retrasó, el considerar el rey que este es mi territorio y hago yo lo que quiero con ello. Uno de los problemas de la monarquía hereditaria. Esta es mi parcela y yo con ella hago lo que quiero. Pues porque se dilucidó en 2 años que muere García y Ordoño es el que asume el control de todos los reinos. Si no, pues hubiéramos estado, pues en vez de con el reino de Astur-Leonés, que es cuando empieza, y el reino de Navarra en la península, pues hubiéramos estado con el reino de Galicia por un lado, con el reino de León por otro y con el reino de Asturias por otro. Hasta aquí está la historia del reino de León, el reino de Asturias. A partir de aquí empieza el reino de León, que ya sería una cosa de Nacho, que se lo dije que tenía una pullita para él, pero no está. Pues, dice, me la grabas que la oigo. Con Pelayo, en realidad, se inicia nuestra etapa heroica como nación. Antes habíamos existido, como he dicho, como una nación o un reino con los visigodos. Pero aquí, en Cangas de Onís, nace la España fuerte y conquistadora que después fue.
nace un nuevo espíritu, nace la nueva España cohesionada que lucha continuamente bajo una misma cruz, con un mismo ideal. Un nuevo modelo de sociedad que nada tiene que ver con las costumbres visigodas ni con las costumbres romanas. Nace de la España que conocemos, en síntesis. Por eso es el título de Asturias, Génesis de una nueva España. Porque aunque sí, somos continuadores, pero también son rupturistas, no se mantienen las instituciones. Los visigodos, en realidad, el reinado visigodo fue una continuidad de los romanos, pues con otra gente, pero mantuvieron todas las instituciones y no hicieron ninguna nueva. De hecho, solo hacen una nueva ciudad, que fue Recópolis. El resto eran todas las poblaciones romanas. Aunque con el tiempo se hace Asturias, del reino heredero del reino visigodo, no es más que para lo que he dicho antes, para legitimar a quien ostenta la corona. Asturias ha creado sus propias tradiciones y es rupturista con las persistentes. Rompe con el obispado metropolitano de Toledo. A pesar de ser la región menos cristianizada de la península, lucha contra un enemigo común que les hizo ir abandonando los restos paganos y localistas que tenían con una idea superior, que era ya un concepto influenciados, evidentemente, con la población que había subido del sur de España hacia el norte. Creo que podemos estar muy orgullosos de estar hoy aquí. Aquí empezó todo. Estos 30 asnos salvajes no se rindieron y fueron capaces de ir aunando voluntades y esfuerzos hasta recuperar todo lo que habían perdido y les habían sido arrebatados a nuestros antepasados. Creo que una vez conseguido esto, cuando se acabó la Reconquista, poner el mundo a nuestros pies fue coser y cantar, pero toda la base está aquí. Esto es.